Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien, llenos de la presencia del Señor. Quería compartirles una pequeña reflexión sobre la importancia de oír bien. Surgió de algo que me llamó la atención. El otro día, sí, en casa Trini invitó a una amiga y bueno, comentándome Silvina que ella siempre cuando termina de hacer la comida llama a comer a la mesa está servida, se llama a comer. Está la comida, grita desde arriba y desde la cocina, el que está arriba baja, el que está en el cuarto sale del cuarto, entra, pero generalmente eso se torna tan costumbre que llama y a veces no vienen. Pero esta chica, esta amiga de Trini, cuando Silvi llamó, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se sentó en la mesa obedientemente. Y Silvina, cuando la vio en la mesa sentada, dijo: ¡wow, qué bueno! Por fin alguien me responde tan rápido. Y ese acto tan sencillo, que fue algo cotidiano, natural, que uno ve, me llamó la atención cuando después, leyendo otras partes bíblicas, Dios nos llama la atención con respecto a cómo oímos su palabra, ¿no? Entonces, hay varios pasajes en los que a mí siempre me llama la atención cómo el pueblo de Dios, aún escuchando la palabra de Dios todos los domingos en la sinagoga, los sábados, en la sinagoga, no podían reconocer a Cristo, no podían reconocerlo, pero era porque también seguramente ellos se habían acostumbrado a oír la palabra de Dios cotidianamente y se habían embotado sus sentidos espirituales porque no la estaban escuchando con un corazón bueno y recto. Y en la parábola del sembrador hay algo que Jesús enseña y que es clave porque pone mucho énfasis el Señor sobre la importancia de tener cuidado cómo escuchamos la palabra. Yo les quiero compartir estos versículos para después darles un resumen, ¿no? Esto da para largo y para hablarlo es bastante, pero creo que es importante tomar conciencia de cómo está nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Así como vemos en lo cotidiano, que las costumbres van embotando nuestros sentidos y vamos haciéndonos oidores olvidadizos, es importante poder presentarnos delante del Señor y poder examinarnos. En la parábola del sembrador hay 3 tipos de tierra y por sobre todas las cosas se trata sobre cómo se oye o se escucha la palabra de Dios, ¿no? Y después de dar toda esta enseñanza a sus discípulos sobre esta parábola, en el versículo de capítulo 8 de Lucas, nos dice en el versículo 18, dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces, venía pensando a los que, para que viendo no vean y a los que oyendo no oigan, dijo Jesús que eran las parábolas. Pero a los que era dado el reino, Él les iba a dar entendimiento. Y entonces realmente me puse a pensar en la importancia del llamado que Dios nos hace a oír bien la palabra de Dios, a oírla con un corazón bueno y recto, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo del Señor cuando vino Él y no lo reconocieron, estando en la sinagoga, hablando Él las Escrituras y diciendo que el tiempo se había cumplido y que esa palabra se cumplía hoy en su vida. Ellos no lo reconocían, para ellos Él era un carpintero, para ellos era una persona que no representaba todas sus ideas de quién era Dios y de cómo ellos interpretaban la palabra, o se habían vuelto sus corazones olvidadizos de lo que escuchaban cada domingo, o cada sábado, y no podían captar
que delante de ellos estaba el Cristo. Así como pasó también con Pedro y con los discípulos cuando estaban en la barca, se presenta una tormenta y Jesús va hacia ellos caminando y ellos, habiendo estado con Él cotidianamente, quizás esa familiaridad hizo que también no lo reconocieran a Jesús porque no estaban acostumbrados a verlo en una forma tan que rompía sus sentidos naturales como algo sobrenatural que es caminar por el agua, ¿no? Entonces ellos se confundieron y dijeron o pensaban que era un fantasma y no lo pudieron reconocer. ¿Cuántas veces en nuestra vida por ahí, por oír pesadamente o olvidarnos de lo que oímos, no podemos ver a Cristo cuando está interviniendo en nuestras vidas? No podemos ver que está cerca nuestro, ¿no? Que está al lado nuestro, que está con nosotros. Y un poco eso es lo que me viene trabajando, el hecho de cómo oímos. Y en estos versículos que le acabo de compartir, que dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, nos habla del corazón bueno, el que tiene un corazón bueno. Al que tiene un corazón bueno y recto, más le será dado, que son los frutos que va a dar perseverando. Y después dice: más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Y esto representa a las tres primeras personas que se les quitó la palabra de su corazón. El primero fue el que cayó sobre el camino. ¿Por qué? Porque el enemigo enseguida se la quitó. El segundo es el que cayó sobre la roca, porque también vinieron las pruebas y se fue la palabra, se les quitó el gozo de haber recibido la palabra. Y el tercero fue el que cayó sobre espinos, porque al oír la palabra, la preocupación y el afán por las cosas de este mundo también ahogó la semilla para que no madurara. Así que tenemos esas tres opciones de las que, aún creyendo que tenían o que habían oído la palabra, les fue quitada. O sea que coincide con que dice: al que no tiene, aún lo que cree que tiene, creían que lo tenían en la palabra, que habían recibido la semilla de la palabra en su corazón, se les quitará, porque no oyeron con un corazón bueno y recto. Creo que este tiempo es un tiempo de prueba para muchos, es un tiempo en el que muchos pueden estar también preocupados o afanados por los afanes de este mundo, las preocupaciones, y pueden quitarnos lo que ya tanto hemos recibido. Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios de todas las palabras que hemos recibido, guardarlas, retenerlas en nuestro corazón si tenemos un corazón bueno y recto, y si no lo tenemos, pedirle al Señor que por favor nos dé un corazón bueno y recto para que podamos retener la palabra en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la preocupación, en el tiempo de escuchar la palabra, cuando está, para que no caiga cerca como cayó cerca del camino y se la llevó el enemigo. Así que esas son las tres opciones que quisiera tratar de evitar y de no acostumbrarme a oír la palabra pesadamente, sino que escucharla, cada sermón que se da los jueves, cada sermón que se da los sábados, escucharlo con un corazón bueno, recto, recibirla y ponerla en práctica, para que en el tiempo de la prueba demos fruto al 100%, y que ese fruto sea como una lámpara que no sea oculta, sino que sea como testimonio a otros, y de que otros puedan ver que nosotros podemos en esos tiempos poder seguir dando frutos y mostrando al Señor a este mundo, alumbrar al mundo. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Quiero hacer una oración entonces hoy para que el Señor nos dé un corazón bueno y recto y podamos oír bien su palabra. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre a través de tu palabra, nos das advertencias de cómo podemos alumbrar, de cómo podemos recibir tu palabra, Señor, y de los cuidados que tenemos que tener con respecto a nuestro corazón. Te pido, Señor, que alumbres cada día más y nos des entendimiento como se los diste a tus discípulos cuando te preguntaron
que les enseñes qué querías decir con tus palabras. Que a nosotros, si hemos recibido tu gracia, Señor, como has mostrado con cada uno de nosotros, nos sigas enseñando y dándonos entendimiento de cómo recibir tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano en este día, en sus quehaceres, en su día cotidiano, para que se dé cuenta de que cada uno de ellos está cerca tuyo, Señor, que tú estás cerca de ellos y que sus oídos se abran, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Saludos, hermanos, que tengan un buen día.